Buenas tardes. Quiero daros la bienvenida a este nuevo espacio de encuentro y agradeceros vuestra presencia en esta primera actividad del Nodo de Cultura. Bueno, ante todo me presento. Soy Zaida Vázquez, soy alumni UOC y la delegada del Nodo de Cultura. Bien, antes de comenzar, me gustaría explicaros qué son los nodos. Pues los nodos son espacios impulsados y liderados por alumni, así que nacen desde y para la comunidad y giran en torno a temáticas y territorios. En el caso del Nodo de Cultura, tratamos la cultura de una manera transversal, respetando distintas sensibilidades y puntos de vista. Damos por hecho que no puede haber cultura sin comunidad, ni comunidad sin cultura. Nuestro objetivo es tener un punto de encuentro para compartir, dialogar y colaborar con actividades como la de hoy. Además, es una iniciativa no solo para personas graduadas, sino para toda la comunidad. Aprovecho también para invitaros a nuestro canal de LinkedIn, donde compartimos contenidos y anunciaremos futuras actividades. En este canal podéis ver nuestro manifiesto que hicimos en una sesión colaborativa las personas que integramos el grupo. Por favor, si estáis interesadas en formar parte del grupo, no dudéis en poneros en contacto con nosotras a través de LinkedIn. Dicho esto, y volviendo a la actividad de hoy, este webinar forma parte del ciclo anual Identidades en Movimiento, donde a través de diferentes actividades exploraremos cómo la identidad no es algo fijo, sino algo en continua transformación. Por supuesto, influido por factores sociales, culturales y personales. Y hoy, 15 de abril, tenemos esta primera actividad y empezamos con algo muy bonito y muy simbólico, porque hoy es el Día Mundial del Arte, que se celebra por el nacimiento de Leonardo da Vinci. Así que no se nos ocurría mejor manera de inaugurar este ciclo. El webinar de hoy se titula El retrato femenino contra el patriarcado. Y tenemos la suerte de contar con la colaboración de Joan Campàs. Joan Campàs es profesor emérito de la UOC, licenciado en Filosofía y en Historia Contemporánea, doctor en Historia Contemporánea y autor de una veintena de libros sobre historia y arte. Además, desarrolla una intensa labor de divulgación en su canal de YouTube Humanidades Digitales Joan Campàs, donde tiende puentes entre las letras y las ciencias. Actualmente cuenta con 260 vídeos en los que aborda temas muy diversos, desde arte a la Guerra Civil Española, hasta algoritmos, neurociencia e inteligencia artificial. En la actualidad está trabajando en el análisis de una treintena de obras del Museo d'Orsay, así como en una biografía del dictador Francisco Franco. Algunos de estos contenidos ya están disponibles en su canal de YouTube. Hoy, en este webinar, analizará retratos en el sentido etimológico de la palabra como testimonios para reflexionar sobre el origen y la función del arte, el componente femenino de la divinidad, la mirada masculina y femenina y la representación del cuerpo femenino. Por último, antes de dar paso a la sesión, comentaros también que al final del webinar abriremos un espacio de preguntas para dialogar directamente con Joan Campàs. Podéis ir dejando vuestras preguntas a lo largo de la sesión a través del chat y las iremos recogiendo para planteárselas a Joan. Joan, sin más dilaciones, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Zaida, por la presentación y sobre todo por invitarme a compartir, a participar en este nodo, en este ciclo y poder así colaborar también con el colectivo de alumni.
Sin más, diríamos, presentaciones, paso a compartir el PowerPoint que utilizaré en esta presentación. Bien, de entrada me interesa que el título del PowerPoint os quedéis con dos ideas. Por un lado, el arte como investigación. O sea, aquí hablaremos del arte no en plan estético, no analizando compositivamente los colores, etcétera, etcétera, como se suele hacer, sino como documento de investigación. Y ya veremos qué es lo que vamos a investigar. Y en particular, la finalidad será un tanto ir contra el predominio de la concepción patriarcal, de la mirada patriarcal del arte como expresión de esta mentalidad patriarcal. Por tanto, estos dos aspectos son los que más o menos servirán para contextualizar el contenido de la charla que os voy a impartir. Y empezamos con la etimología del retrato. ¿Por qué esta etimología? Porque normalmente cuando hablamos de retrato se suele pensar en las fotografías de personas. Y entonces un poco la idea de que uno se puede imaginar que vamos a hacer esta tarde es ir pasando evolutivamente viendo distintos retratos de mujeres y analizarlos desde un punto de vista estético, artístico, plástico, etcétera, etcétera. Pero no. Lo que vamos a hacer es partir de precisamente el concepto etimológico de retrato. La palabra retrato viene del participio del verbo retraere, que es retractus, compuesto por el prefijo re, que significa de nuevo, y del verbo traere, que significa arrastrar, atraer, de ahí palabras en castellano como atraer, extraer, tractor, etcétera, etcétera. ¿Qué significa etimológicamente retrato? De hecho, es en principio, volver atrás. Por tanto, la primera cosa que haremos es una mirada hacia el pasado para ver cómo estos retratos sirven para investigar esta sociedad patriarcal. Pero también significa hacer revivir. De hecho, una fotografía lo que nos permite es hacer revivir una situación, un momento, un paisaje, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí de lo que se trata es de hacer revivir lo que nos han explicado de arte y quizás, posiblemente, explicarlo de otra manera. Por tanto, este hacer revivir será el núcleo de esta charla. En particular, la palabra retrato la hemos cogido del italiano ritrato y pensad que las fotografías antes eran prácticamente de personas. De ahí que desde prácticamente el principio de la fotografía, la palabra fotografía y retrato son sinónimos y por esto a las fotos se les llama retratos. Vamos a empezar con esta idea de hacer revivir, volver la mirada para reinterpretar, para hacer una relectura de cosas que nos han contado. Empecemos con diríamos, un no retrato. Una fotografía de Joe Spencer, el título es Escribe o serás borrado o descartado, depende de la traducción. Me interesa mucho esta idea de escribir. Fijaros que todo el rato estaremos hablando precisamente de este concepto de escribir, pero desde esta perspectiva. Es decir, escribir en el sentido no literario, no de elaborar un texto, sino de hacernos con el poder, de empoderarnos, de ser protagonistas de nuestra propia historia, de ser sujetos de nuestra historia, de querer lo que queremos, no lo que quieren que queramos. Es decir, de desear lo que deseemos, no lo que quieren que deseemos. En definitiva, ser sujeto, ser el protagonista de nuestra propia historia. Por ello, lo que vamos a hacer son 4 retratos para ver cómo, desde un punto de vista no patriarcal, la mujer está presente en prácticamente la totalidad de lo que vamos aquí a explicar. Y empecemos ya, por tanto, con la idea de cómo podemos visualizar, cómo podemos investigar lo que han escrito en el sentido que acabamos de decir, empoderarse de ser sujeto de la propia historia, lo que han escrito las mujeres. Empecemos ya con el primero de estos retratos, es En busca del origen del arte. Aquí tenéis una fotografía de una Venus, la de Hogel-Fels, tiene 6 centímetros de altura. Me interesa un par de cosas. Primera,
Fijaros que a pesar de las dimensiones mínimas, lo más característico de ella son los órganos sexuales secundarios, es decir, los pechos, las caderas y los órganos sexuales directamente muy marcados. Y fijaros en la segunda cosa, es de aproximadamente 40 o 35.000 años antes de nuestra era. Recordad esa cifra porque Altamira, que es lo que la mayoría de gente conoce y lo que se suele dar en historia del arte, es de aproximadamente el 15.000 antes de nuestra era. Es decir, esta imagen es 20.000 años anterior a las pinturas de Altamira y de Lascaux. Si os imagináis que hace 2.000 años por nuestras calles todavía paseaban los romanos con sus cascos y sus plumeros, os imagináis lo que pueden ser 20.000 años atrás. ¿Cuál es la bibliografía básica en la que me voy a centrar? Aquí tenéis una serie de libros, todos muy interesantes, desde las nuevas perspectivas de arte prehistórico, la mujer de los orígenes, el hombre prehistórico es también una mujer, la imagen de la mujer en el arte prehistórico, etc. Me interesan básicamente aquí dos porque son los que vamos a desarrollar. La evolución de la cultura de al Robin Dunbar y la Chris Knight y las relaciones de sangre. Que yo sepa no se han traducido todavía al castellano, pero son los dos libros en los que me voy a centrar. Y empecemos ya con lo que se suele enseñar. En las clases de historia del arte, en bachillerato e incluso en la universidad, cuando se empieza con la historia del arte, se suele hablar de caballos, bisontes, de Altamira, de Lascaux, etcétera, etcétera, y es por tanto lo que los alumnos aprenden, que sí el realismo, que sí la profundidad, que sí la perspectiva, que sí los cuernos no sé qué, que sí la interpretación de estos animales como elementos mágicos para la caza o elementos religiosos o simbólicos. Esto es lo que se suele decir. Aquí tenéis las pinturas de Lascaux en occitano o Lascaux en francés, lo mismo, ¿no? Toros, bisontes, cabras, etcétera. Paréntesis, ninguno de estos animales se comían porque los huesos que se han encontrado en estas cuevas son de animales pequeños. Entonces la pregunta es, qué función tenían este tipo de animales y tal. Esto es lo que se enseña y lo que se aprende. ¿Qué es lo que no se suele enseñar y por tanto no se aprende? Que la mayoría de representaciones, de plasmaciones, de objetos, de elementos plásticos de la prehistoria son elementos sexuales, son básicamente vulvas, son elementos del sexo femenino. Aquí tenéis una primera de unos 30.000 años antes de nuestra era, por tanto 15.000 años antes que las pinturas de Altamira, o incluso en España tenemos en Ribadesella esta cueva, la cueva de Tito Bustillo, en donde una de las galerías, uno de los camarines, se llama precisamente el camarín de las vulvas. Aquí tenéis un primer plano de estas imágenes, o bien las famosas Venus. Hay más de 200 figurillas mal llamadas Venus. Fijaros de que todas tienen una característica común, que es un gran énfasis en los labios de la vulva y por tanto hay un elemento aquí explícito de sexualidad que tendremos que analizar. Estas de las últimas que se han encontrado en la cueva Chauvet, de casi 28.000, 30.000 años de antigüedad, fijaros que se aprovecha la parte posterior de una especie de tigre, de animal, para poner el triángulo púbico bien marcado y evidentemente la hendidura vulvar muy remarcada. La pregunta es, ¿por qué esto es lo que no se enseña cuando es lo que hay más en la prehistoria? Aquí tenéis las tres gracias, más de cerca para que veáis que realmente los elementos del sexo femenino están absolutamente bien marcados. ¿Y cuál es el retrato que vamos a utilizar? Pues uno de muy conocido, que es la Venus de Willendorf, de 11 centímetros, es decir, muy pequeña, y los elementos típicos, los órganos sexuales secundarios, que sí, el vientre, las caderas, el pecho, pero muy marcado el sexo. Se suele generalmente hablar aquí es de culto a la fecundidad
Y es curioso porque cuando se habla de bisonte se habla de realismo y en cambio aquí se habla de simbolismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que el arte prehistórico es realista o es simbólico? Bien, la pregunta es, este retrato, esta figura, que fijaros que toda ella conserva todavía restos de este ocre rojizo, y la pregunta que nos vamos a formular, ya he dicho de entrada que no vamos a comentar estéticamente ni compositivamente estas obras, la pregunta que nos vamos a formular es la que realizaba Leroy Gurhan en su libro Prehistoria del Arte Occidental, en que, leo rápidamente, decía: el uso de ocre es particularmente intenso. No es raro encontrar una capa de suelo de la cueva impregnado con un color rojo violáceo a una profundidad de 8 pulgadas. El tamaño de estos depósitos de ocre plantea un problema todavía no resuelto. Dice, la coloración es tan intensa que prácticamente todo el terreno suelto parece consistir en ocre. Bien, etcétera. Dice, debían de pintarlo todo, los cuerpos, las pieles, las armas, el suelo. ¿Y por qué? Bien, pues aquí vamos a elaborar precisamente una hipótesis basada en los últimos descubrimientos. ¿Qué preguntas nos formulamos a partir de lo que Leroy Gurhan decía que no sabemos responder? Básicamente partimos de dos preguntas. La primera, si habéis visto documentales de la TV2 sobre la espalda plateada de los gorilas de las montañas de Kenia, etc., la pregunta es, ¿por qué entre los humanos no existe el macho alfa? Si somos primos hermanos, si tenemos el 96% del genoma prácticamente idéntico, ¿por qué no tenemos este macho alfa? Segunda pregunta, ¿por qué cuando un grupo de mujeres conviven una temporada juntas suelen sincronizar la regla? ¿Esto de dónde viene? Evolutivamente, ¿qué significa? ¿Cuándo apareció? ¿Por qué? Sabemos que en los animales lo que existe es una época de celo. Cada X tiempo, algunos cada 4 años, otros cada año, etcétera, están en celo. En cambio, los humanos están siempre en celo. Es decir, la mujer puede quedar embarazada 12 veces al año. Tenemos el ciclo menstrual, los animales tienen el ciclo astral y tenemos la espermatogénesis, es decir, la producción constante de esperma. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el macho alfa necesita controlar el harén y por tanto necesita que las mujeres tengan la regla en distintos momentos para entonces poder ir fecundando paulatinamente y sucesivamente al grupo. En cambio, si todas tienen la regla al mismo tiempo, significa que todas serán fecundas al mismo momento y por tanto el macho alfa no podrá proteger el harén, no podrá, diríamos, fecundarlas a todas. Bien, y la pregunta es, ¿cuándo, cómo y por qué aparece esta sincronización? ¿Cuándo, cómo y por qué aparece que todas las mujeres tienen la regla al mismo tiempo? Pues vamos a intentar responder a esta cuestión. Sabemos que el bipedismo tiene dos consecuencias fundamentales. Por un lado, incrementa el cerebro es el órgano que más consume energéticamente y por tanto necesita de más energía alimenticia. No le puedes dar cualquier tipo de hierbajo ni le puedes alimentar con cualquier cosa que encuentres, sino que necesita una carne, necesita azúcares, necesita... Bien, esto por un lado. Por otro lado, el bipedismo hace que exista la ocultación de la vulva. Así como en los animales cuadrúpedos les puedes ver perfectamente por detrás, en el caso de las mujeres la vulva está prácticamente oculta. Por tanto, el único signo externo de la próxima fertilidad es la menstruación. Es decir, cuando la mujer mancha de sangre, entonces sabemos que dentro de poco ya será fértil, etc. Y sabemos que el macho alfa solo está interesado en las mujeres fértiles, no en las que están embarazadas ni en las que están en época de lactancia, porque en principio y en general no pueden quedar embarazadas. Por tanto, ¿qué pasó aquí? Hipótesis que es nuestra manera de escribir la historia del arte. Es que las mujeres se pintaron de rojo este ocre que Leroy Gurhan no sabía para qué servía, las mujeres se pintaron de rojo para disimular la menstruación, con lo cual
todas parece que tuvieran la regla y por tanto el macho no podía poderlas fecundar a todas y de ahí la distribución, diríamos, de la paternidad necesaria para precisamente conseguir el alimento necesario para alimentar a los pequeños. Por tanto, el color, y ahí es donde empalmaríamos con el arte, el color deja de ser un simple pigmento para pasar a tener un significado, y un significado social, es decir, las mujeres se han empoderado, se han pintado de rojo y esto significa que todas tienen el periodo y por tanto ya no puede haber un macho alfa dominante. Por tanto, el color deja de ser un mineral, deja de ser un pigmento y pasa a ser arte. ¿En qué sentido llamamos arte? Arte es todo aquello plástico que tiene un significado. Si no tiene significado, puede ser decorativo, puede ser bonito, puede ser un pongo que lo utilizas para poner en cualquier sitio o regalarlo al amigo o a la amiga. Pero cuando tiene un significado, cuando es para algo, lo que Danto llama about en inglés, es decir, cuando tiene significado es por lo que llamamos arte. Con lo cual, las mujeres son, con este empoderamiento, las creadoras de lo que llamamos arte. Aquí tenéis un ejemplo de un trozo de ocre con unas rayas y tal, del 75.000 antes de nuestra era, por tanto, realmente muy antiguo. Pensad que aquí todavía existen los neandertals, que convivieron con ellos, con el sapiens, hasta el 50.000 aproximadamente. Y actualmente podemos reafirmar esta hipótesis viendo cómo distintas culturas están siguiendo con lo mismo. Se pintan de rojo cuando una chica joven tiene por primera vez la menstruación. Todas las mujeres, incluso en algunas tribus los hombres, se pintan de rojo de arriba abajo. Aquí tenéis una mujer jimba de Namibia, una Masái o una Apache. Y es así como elaboran este ocre de un mineral, convirtiéndolo en polvo. Por tanto, primera manera de reescribir, por tanto, de empoderar, de ir contra esta idea de que el hombre es el origen de la cultura, es el origen de... es la mujer. Y precisamente la última pregunta que nos hacemos en este sector es, ¿y las pinturas quién las hizo? ¿Hombres o mujeres? Bien, pues resulta que en muchas pinturas en donde hay manos en la pared, muchas de estas manos son de mujeres. Por tanto, no decimos que solo ellas pintaron estas paredes a partir del 25.000 aproximadamente, pero sí que muchas de ellas están pintadas por mujeres. Por tanto, utilizando el arte como elemento de investigación, en este caso usando una serie de hipótesis y de elementos y de problemáticas, podemos reescribir el origen y la función del arte. Pasamos a un segundo bloque, buscando la divinidad. Aquí tenéis un fragmento de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel con la creación del hombre y todos nos hemos fijado siempre en el hombre. La pregunta es, ¿y la mujer que tiene Yahvé debajo de su brazo, quién es? Porque si está creando el hombre, la mujer todavía no existe. Entonces, ¿por qué aquí hay una mujer? No sé si Miguel Ángel tenía clara la respuesta. Nosotros vamos a intentar encontrarla. Aquí tenéis también la bibliografía que voy a utilizar. Básicamente todos los libros, estos son fantásticos. El primero de ellos, ¿tenía Dios una mujer? Esta es la pregunta que vamos a formular y de la cual daremos la respuesta. Las diosas del mundo hebreo, el culto de Asherá, cuando Dios era mujer, el mito de la diosa, mujeres en la Biblia, etc. Pero la pregunta para desarrollar el tema sería, ¿no existe una mujer diosa importante en el mundo hebreo? ¿No existe en el judaísmo una diosa? ¿Qué se suele enseñar? Pues que Dios Padre es un señor de raza blanca, buena persona, un tanto maduro de edad, ya jubilado de las labores de la creación, etc. Seguramente podéis imaginar muchas obras de arte en donde aparece este Dios Padre siendo esto de raza blanca, es decir, muy parecido a nosotros. Con lo cual, una de las cosas que se pueden fácilmente deducir es que los hombres hemos creado, la humanidad es la que ha creado a los dioses y no al revés.
Bien, esto es lo que se suele enseñar y se suele aprender. ¿Qué no se suele enseñar? Bien, aquí tenéis una serie de figuras de diosas, básicamente de la zona de Mesopotamia, porque me estoy centrando aquí en la Biblia y en la religión judía. Aquí tenéis la reina de la noche, reina, por tanto, y diosa de la fertilidad, el amor, la guerra, el sexo, etcétera, etcétera. A la derecha tenéis a Astoret, rodeada de unos puntitos que son estrellas, por tanto es la reina del cielo. Aquí tenéis otro caso, Egipto, esta diosa que es Kedeshet, señora también del cielo, flanqueada por el dios Itifal y Comin, de ahí que esté, diríamos, con el pene erecto, a la derecha con Reshep, diosa de la guerra, de la fertilidad, del amor, está encima de un león, fijaros en esta imagen, que después la volveremos a ver, y estas son muy interesantes. A la izquierda es Asherah, cerca de Ras Samra, Ugarit, Siria. Estamos hablando, por tanto, de la zona de Mesopotamia. Y a la derecha, una figura que es también Asherah, amamantando a los gemelos, y tiene aquí unos símbolos, el árbol sagrado y una cabra que está comiendo de él. Intentad recordar estos elementos, el árbol, la cabra y la figura de Asherah. Aquí tenéis más estatuillas de la diosa en distintas zonas de Mesopotamia, recibe nombres distintos: Istar, Astarte, Asherah. Este es el retrato del que vamos a partir. Fijaros la posición, es decir, las manos debajo de los pechos, indicando esto: fertilidad, amor, sexo, vida, etc. La pregunta es, ¿no existe una Asherah en la religión judía que pueda ser la esposa de Yahvé, o por lo menos una diosa tan importante como Yahvé, o quizás anterior a él? ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en la misma Biblia. Aquí tenéis una serie de textos en los cuales voy a leer rápidamente. De entrada tenemos en el Génesis que habla: en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que de pequeño me sabía muy de memoria lo del árbol del conocimiento, aquello de la serpiente y de la Eva y la manzana y tal. Lo del árbol de la vida se me lo habían convalidado. Entonces, ¿qué es el árbol de la vida? Un elemento muy interesante es, ahora que tenemos acceso a Internet, es que si entráis a Internet y buscáis la Biblia, veréis que en castellano existen por lo menos 16 traducciones distintas y no todas traducen lo mismo de la misma manera. La pregunta es, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la elegida como palabra de Dios? Bien, ya veremos cómo se traduce en las Biblias en castellano y en catalán. Yo siempre utilizo la de Montserrat como una de las más, diríamos, modernas. ¿Cómo se traduce árbol de la vida? Seguimos. Y Dios el Señor dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal, o sea, que extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. ¿Quién es? ¿Qué tipo de árbol puede dar una vida eterna? Esto en la mayoría de mitos de la antigüedad, tanto de Mesopotamia como incluso de Grecia, es una diosa. Y esto es Génesis. Isaías: se juntarán gatos salvajes con hienas, los sátiros se llamarán entre sí, allí descansará Lilith, se hará con una guarida. Solamente 2 Biblias traducen con Lilith la palabra que ahí normalmente dicen lechuza, es decir, un animal más o menos salvaje. Pero en original estaría Lilith, que es una mujer legendaria anterior a Eva. Por tanto, es un elemento de reflexión a tener en cuenta. Los otros textos hacen referencia a la reina del cielo. Dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Quién es esta reina del cielo? Aparece en Jeremías, aparece en la Biblia. En la Biblia hay más mujeres, hay más reinas. ¿Quién debe ser esta reina? Otro texto de Reyes: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los profetas de Asherá que comen de la mesa de Jezabel. Por tanto, la Biblia reconoce que existe
Lo de 400 es evidentemente número mítico, pero sí que existen profetas, que existen dioses, Baal masculino, Asherá femenino, sobre a los cuales se les rinde culto, y se les rinde culto en Israel. La pregunta es, ¿cuándo, cómo y por qué desaparece Asherá? ¿Cuándo, cómo y por qué desaparece la mujer de la divinidad? Aquí es donde empieza el patriarcado. Colocó la imagen tallada de Asherá que él había hecho en la casa del cual el Señor había dicho, es decir, la estatua de Asherá está en el templo de Salomón al lado de la estatua de Yahvé. Y esto lo dice 2 Reyes, palabra de Dios. Por tanto, vemos que la misma Biblia, en forma de árbol de la vida, en forma de reina del cielo, en forma de Asherá, reconoce la existencia de una diosa importante. Y finalmente, en 2 Reyes, dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, él es Yahvé, y cortó los símbolos de Asherá e hizo pedazos la serpiente de bronce, es decir, Yahvé, tanto en Jeremías como en Reyes, es un Dios celoso que no quiere compartir el reinado con otros dioses, que los destruye y a partir de aquí aparecerá el monoteísmo, precisamente en el momento en que aparece en Judá la monarquía. Monarquía, monoteísmo y patriarcado van de la mano. Este es el problema. Las preguntas, algunas ya las hemos más o menos formulado. ¿Qué es el árbol de la vida y por qué se prohíbe el acceso a él? Hombre, si Dios es fantástico, nos debería dar precisamente acceso libre y gratuito al árbol de la vida, no todo lo contrario. ¿De acuerdo? ¿Quién es Lilith? ¿Y cómo se relaciona con Istar, con Astarte, con Asherá, con el árbol de la vida? ¿Quién es la reina del cielo que hemos escuchado antes? ¿Será también Astarte, Astoret, Asherá, la diosa del amor, la fertilidad, etcétera, etcétera? ¿Por qué se traduce por árbol sagrado? Sabemos que el árbol es un elemento de vida y sabemos que simbólicamente muchas diosas tenían como símbolo el árbol como elemento femenino sagrado de fertilidad. La pregunta es, ¿esta Asherá no es el árbol de la vida del Génesis? ¿No es la reina del cielo? ¿Cuándo y por qué se produce esta lucha, esta tensión entre grupos politeístas y grupos monoteístas? ¿Cómo influyó en las concepciones de la Biblia su exilio en Babilonia? Esto es muy importante recordarlo. El pueblo judío estuvo ocupado prácticamente durante un siglo, el siglo VI antes de nuestra era, por los reyes de Babilonia. Por tanto, existe una gran influencia entre la religión, las religiones que se practicaban en Babilonia y la de Israel. Curiosamente, todos conocemos seguramente, aunque sea por películas, que el pueblo judío estuvo en Egipto. Lo de Moisés, lo de la separación de las aguas, lo del faraón y el niño este que va por el río con una canastilla nadando y no se lo comen los cocodrilos. Pero esto es falso. El pueblo judío no estuvo en Egipto. Esto es una leyenda de tipo teológico y de identidad nacional. No es un relato histórico. En cambio, lo que sí sabemos, por tanto, atención con lo que uno sabe, porque no siempre responde a la verdad histórica. Pues bien, si encontrásemos algún elemento en Israel donde aparece la figura de Asherá en algún elemento religioso, podríamos decir que Asherá, el árbol de la vida, y la diosa que estaba al lado de Yahvé son realmente, existen y son realmente una figura divina. Pues bien, hace relativamente poco se encontró este elemento de ritual litúrgico en una especie de capilla en el siglo X antes de nuestra era, en donde aparecen precisamente Asherá al lado de 2 leones, 2 querubines, un animal con un disco solar encima, recordemos aquel elemento egipcio del sol encima de un animal, y finalmente el árbol de la vida con 2 cabras que ya habíamos visto en aquella estatuilla de Asherá que os he dicho que fijaros en el árbol este y la cabra al lado. Por tanto, estos elementos todos contribuyen a hacernos pensar, a elaborar la hipótesis de que en Israel, es decir, en la Biblia, existe una diosa, Asherá, la esposa de Yahvé, que a partir de la proclamación de la monarquía de Judá en Israel,
tienden a desaparecer, hacen desaparecer los elementos femeninos y queda Yahvé como único Dios patriarcal. Por tanto, Asherá existe como diosa, es venerada incluso antes que Yahvé. En el mismo Judá también se venera como diosa y esposa de Yahvé y reina del cielo, y es intercambiable con el árbol de la vida. De ahí que, como hemos dicho, patriarcado, monarquía, monoteísmo se dan de la mano. Y fijaros hasta qué punto hemos hecho desaparecer a la mujer, que los cristianos y los creyentes que se santiguan dicen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se han vinculado a la madre. Y esto es gravísimo. Por tanto, gracias a Asherá, gracias a los problemas que plantea la lectura de la Biblia, intentamos elaborar hipótesis que sirvan para reescribir la religión y para volver a poner en su sitio a las deidades femeninas. Tercer bloque, tercer elemento, la mirada femenina. La idea es muy simple, no miramos con los ojos, miramos con el cerebro. Y por tanto existe una mirada masculina y una mirada femenina. Vamos a ver un poco cómo se ha construido esta mirada masculina y femenina. La foto esta es impresionante, a mí me encanta, de Robert Doisneau. El experimento fue, el fotógrafo, el señor Doisneau, se colocó detrás de un escaparate en donde había un cuadro mirando fuera a la calle de un paisaje y a la izquierda, como veis, un desnudo femenino. Y iba fotografiando a todo el mundo que se paraba ante este escaparate. Bien, aquí vemos claramente dónde mira la mujer, dónde mira el hombre. Cuál es la mirada femenina, intenta explicar qué ve y cómo lo ve y tal, mientras el hombre está distraído, diríamos, mirando el desnudo. Bibliografía. Tenéis ya cada vez más obras sobre la historia del arte de figuras femeninas. Desde hace tiempo ya la de Mayallo es muy conocida, de acuerdo, maestras antiguas de la editorial Acal, Historia del arte en nombre de mujer. Muy interesante el de Linda Neuzlin, ¿por qué no existen grandes mujeres artistas? Evidentemente porque no se las dejó. Mujer, arte y sociedad quizás es el más antiguo. Bien, y la creación del patriarcado, un poco para redondear las ideas que aquí hemos intentado insinuar. ¿Qué es lo que se enseña? Aquí he cogido obras del temario de selectividad. Giotto, Miguel Ángel, Leonardo. ¿Por qué el Día Internacional del Arte es el nacimiento de un hombre? Rafael, el Greco, Rubens, Velázquez. En cambio, no se suele enseñar, y por tanto no se aprende, la escultora fantástica Sabina Steinbeck, la pintora renacentista Lavinia Fontana, Angélica Kaufmann, Constant Mannering Charpentier, la María Osborne, la Martin Spencer. Todo el mundo conoce a Kandinsky. Nadie conoce a Hilma af Klint, que es anterior a Kandinsky y es la que inicia precisamente el arte abstracto. En función de lo que se enseña y se aprende, después uno tiene la visión, la cosmovisión de la realidad del mundo y es muy difícil después luchar contra estas ideas. El retrato. Cogemos como retrato la obra de Artemisia Gentileschi, Susana y los viejos. Sabéis que en el libro de Daniel, la Biblia, curiosamente, los judíos no creen que el libro de Daniel sea inspirado por Dios porque allí deja mal a unos jueces judíos. En cambio, los católicos sí que aceptan el libro de Daniel. Comenta esto, ¿no? Que Susana se bañaba y tal, y cuando se quedaba sola, dos viejos la estaban acechando y se echaron sobre ella y le dijeron que o respondía a sus deseos o la denunciarían que estaba con un joven y por tanto ella estaba casada. Y entonces, bueno, al final hay un juicio y están a punto de condenarla y entonces aparece un joven enviado por Dios, Daniel. Todo lo que termina en la Biblia en él significa Dios. Y dice, yo antes de dar la sentencia, dejadme hablar un poco con los dos ancianos y les pregunta, ¿bajo qué árbol estaban la pareja esta? Y uno dice una higuera y el otro dice un lo que sea. Y entonces se dan cuenta de que están mintiendo y por tanto a quienes condenan son precisamente a los ancianos y no a Susana. Vamos a ver cómo trata la mujer, Artemisia, cómo tratan los hombres la misma escena.
Aquí tenéis el mismo tema tratado por Tintoretto, Rubens, Bassano y la escuela francesa. Así como Artemisia, de hecho, es una lucha, un empoderamiento, un querer ser ella, un querer ser protagonista de su historia, un no querer adaptarse y someterse a los intereses, a los deseos de los ancianos. En cambio, en el Tintoretto, ella está tranquilamente poniéndose perfumes, secándose al sol, los dos ancianos, y a la izquierda aparece uno en un ambiente absolutamente rico y opulento, flores, incluso hay unos ciervos allá en el fondo. Y si trazamos la composición, en este caso es muy interesante, hay un anciano al fondo, se ve un poco la cabeza, otro que en primer término, se traza un triángulo y su altura viene precisamente del lado del espectador, con lo cual nos hace cómplices de esta visión, nos hace cómplices de esta mirada, es decir, todos estamos mirando al desnudo con deseo masculino. El caso de Rubens, tres cuartos de lo mismo, incluso ella nos mira hacia nosotros, invitándonos, diríamos, a entrar en escena, y no digamos ya las otras dos, en que ella está tranquilamente hablando, y la mujer siempre debe de estar dispuesta, la mujer debe someterse a, y la están violando. La de la derecha no digamos exactamente igual. Aquí ya hay un paso más, aquí ya hay contacto. Preguntaros qué está haciendo el señor que está de rodillas con la mano derecha. Esta es la imagen que suele dar un hombre de un tema de toda la historia de Daniel. Todos se fijan en el momento en que los viejos la ven desnuda. No hay el juicio, no está otras situaciones, no está el joven Daniel, no, está la desnudez. Lo que en principio debía ser un alegato de la castidad se ha convertido en uno de los cuadros básicamente eróticos del mundo patriarcal. Incluso Picasso, este misógino y maltratador llamado Picasso, tiene este gran desnudo con los dos ancianos al fondo. El sentido es este: la mujer debe de estar dispuesta, la mujer debe de estar supeditándose constantemente, debe dejar de no querer lo que ella desee, sino prestarse a lo que quieren de ella. Las preguntas de por qué no existen mujeres artistas, la pregunta de por qué genio, curiosamente, no tiene femenino, porque el dibujo humano es el máximo exponente del arte, básicamente en la pintura académica. Las mujeres tenían prohibido el acceso a las academias y al modelo desnudo, por tanto no podían practicar, no podían aprender. La pregunta fundamental: ¿quién mira y quién es mirado? Y todo el arte, ir al Louvre, ir a los Uffizi, ir al Prado, veréis que la mujer aparece casi siempre desnuda. ¿Por qué? Porque quien iba a los museos, o antes de los museos, quien encargaba estas obras, eran hombres, y de tipo básicamente heterosexual. En cambio, la mujer es el objeto del deseo, desnuda, siempre disponible, pasiva, sin agencia, sin ningún protagonismo, sin historia. De ahí la pregunta que nos hacíamos al principio: hay que reescribir. Por tanto, ¿qué diferencias existen? Pues aquí las hemos visto. Lo que destaca es el sufrimiento, la cara de terror y no de placer. No se ofrece, no está disponible. Lo que vibra en ella es este dolor, esta asfixia. Fijaros de que ellos están encima de ella y encima están hablando. Por tanto, la palabra, en este caso, el sonido, es un elemento más de esta, diríamos, opresión psicológica, a más del acoso físico. Entonces ella no solo rechaza el acto sexual porque quiere ser ella la que domine su propia historia, quiere seguir escribiendo su vida. En cambio, fijaros, esto del concierto de Maluma, Palau Sant Jordi, el 31 de marzo del 21, el vestido de arriba a abajo, las mujeres semidesnudas. ¿Por qué? Porque la mirada masculina objetualiza, cosifica a las mujeres. Decidme que soy del siglo pasado, pero yo encuentro que esto es horrible. Él debía salir con tanga. Y entonces diríamos, bueno, hay una cierta igualdad. No estamos en estos ambientes siguiendo con la idea de la mirada patriarcal. Y finalmente, el cuerpo. Hemos hablado de la prehistoria, del origen del arte, hemos hablado de la divinidad, hemos hablado de la mirada. Vamos ahora con el último retrato para hablar del cuerpo de la mujer.
Aquí tenéis una obra de la fotógrafa Nan Goldin, al cabo de un mes de haber sido maltratada por su pareja. Bibliografía, hay cada vez también hay más, el cuerpo femenino en el arte, mujeres, arte y poder, encarnaciones, el desnudo femenino. Bien, hay toda una serie de obras muy interesantes que generalmente los profesores de historia del arte desconocen. ¿Qué es lo que se enseña? Pues a Botticelli, y esta obra la gente dice que es fantástica y maravillosa, Tiziano con esta Venus, Bronzino con esta alegoría, Boucher con estos desnudos, Ingres con el baño turco, Bouguereau como el genio del academicismo. Esto es lo que se suele enseñar en arte. Pero en cambio lo que no se suele enseñar son las obras, diríamos, de arte feminista, como la Judith Chicago, el The Dinner Party, la de Hannah Wilke, fantástica, es una fotógrafa que hizo distintas fotografías. Esta es poco antes de morir, tenía un linfoma terminal. Entonces, este es un cuerpo real, un cuerpo auténtico, un cuerpo sincero, no todo lo que hemos visto anteriormente. O la de Zoe Leonard o la de Kiki Smith, este diríamos charco de sangre. Por tanto, fijaros que son mujeres, la Vanessa Beckroff haciendo metáforas sobre el mundo de los desfiles, de la moda, las galerías, etcétera, etcétera, o la Martha Rosler combinando elementos eróticos con el ejército. Recordemos que el ejército es un gran violador, además de matar a la gente, etcétera. ¿Por qué no trabajamos este tipo de obras? Porque lo que se suele hacer en historia del arte, llamando arte a algo maravilloso y algo sublime y algo tremendo que está por encima del bien y del mal, es enseñar la mirada de la clase dominante, es enseñar la mirada patriarcal, es ofrecer y decir que es bueno y válido una serie de autores que en el fondo lo que hacen es reproducir el sistema patriarcal. Y pienso que el arte debería también de servir para luchar contra este modelo. Y el retrato es, evidentemente, el de la Bárbara Kruger, Tu cuerpo es un campo de batalla. Es una obra fantástica que utiliza elementos de la publicidad y que un poco resume, diríamos, todo lo que aquí hemos intentado ir más o menos explicando sobre cómo el arte, cómo podemos utilizar elementos artísticos, esculturas, pinturas, fotografías, para cuestionar este modelo patriarcal, esta mirada masculina. El problema, fijaros cómo se pinta el cuerpo de la mujer. Paul Brody, la perla y la ola. Fijaros, la ola es el macho que va a cubrir a la hembra y que está, fijaros, elaborada, dibujada, el codo, el pecho, la cadera, la rodilla. Hay toda una serie de elementos también que tienen esta relación con la ola. Al fondo tenemos a la derecha una concha, elemento evidentemente sexual. Esto es lo que se valoraba a mediados y finales del siglo XIX. O la de abajo, de Jules-Joseph Lefebvre, Magdalena en la cueva. Es decir, se trata de la María Magdalena penitente, se refugia en una cueva para llorar su desesperación. Yo no sé ustedes cuando están tristes, pesadumbradas o si son creyentes han cometido algún pecado, se retiran a una cueva, se desnudan y se ponen de esta pose para, no sé, para implorar el perdón. En cambio, esto se considera fantástico, bueno, bello, maravilloso, o bien la mujer pintada como fan fatal. Fernanda Koff, que fijaros que el título es Istar, y volvemos al principio con Astarte, con Istar, con Asherá. Es una devoradora de hombres. La segunda, Lilith. Curiosamente, volvemos también, fijaros cómo juega con la serpiente. Y finalmente, Gustav Klimt con Judith. Recordad que Judith es la que corta la cabeza a Holofernes. Es una mujer fuerte, es una mujer que salva a su pueblo. ¿Entendéis lo de la mirada masculina? O bien la mujer como esposa y ángel del hogar. Aquí el marido ha recibido una carta, alguna mala noticia, y ella le consuela, está a su lado, porque esta es la función.
O bien el marido sale a trabajar, contento, feliz. Yo no he visto demasiados proletarios con esta cara de felicidad yendo a las 5 de la mañana a la fábrica, y la mujer también va a su lado y tal, la acompaña. Son felices y son maravillosos. O bien la mujer como cuidadora, como sostén de la familia. Es decir, esta es la imagen que un tipo de arte mayoritario, por desgracia, es decir, hoy celebramos el Día Internacional de esta miseria patriarcal, de esta visión terrible y horrible de algo que llamamos cultura y que sirve para que actualmente, entre otras cosas, Vox y el PP aumenten de votos, porque la gente está absolutamente deformada por este tipo de planteamientos. Y no porque vean arte, porque la mayoría no lo ven, pero sí que por todo lo que hay detrás de esto. O bien como objeto sexual, directamente. Esto sería el pop art. Tom Besselman haciendo esta figura absolutamente increíble, o Alan Jones haciéndola servir de mesa. ¿La mujer servís para esto? ¿Esto es lo que el arte tiene que transmitir? ¿Esto es lo que enseñamos? Aquí tenéis ya, para acabar, las candidatas a Miss América, que por tanto es una manera de construir, de diseñar un tipo de cuerpo femenino. Fijaros, todas son siempre más altas y pesan menos. En función de los distintos años, fijaros, en los años 20, la ganadora tenía 1,73 m y 63 kilos. En el 57 ya bajó a 1,67 m y a 54 kilos. Y así van bajando, y siempre suele ser alta y delgada. Y es una manera de decir, este es el cuerpo bonito, este es el cuerpo modélico, este es el cuerpo que hay que tener, y si no, no sirves para todo aquello que debería servir para el macho. O los cambios que ha habido en la estética corporal de las mujeres maduras de los años 50, la Wagner, la Liz Taylor, la Marilyn, a las cada vez más infantiles, Anna Hathaway, a la Halle Berry, Scarlett Johansson, y me imagino que en las generaciones actuales todavía habría más infantilismo en el modelo de mujer que se está exponiendo por ahí. Y terminamos con una pregunta. ¿Por qué las mujeres tienen que estar desnudas para entrar en el museo? Un pequeño documento del grupo Guerrilla Girls que iban repartiendo por ahí, y el subtítulo es: menos del 5% de los artistas de la sección de arte moderno son mujeres, pero el 85% son desnudos femeninos. Esta es, diríamos, la pregunta que formulaban ya en los años prácticamente 90 del siglo pasado, y que espero, deseo y me imagino que con lo que he intentado mostraros rápidamente, con unas pinceladas, con unas preguntas, con unas imágenes que quizás no sean de lo más popular, de lo más visible, hemos ido desarrollando durante esta charla. Y volvemos a la pregunta inicial. Si no escribes, si no te empoderas, si no luchas, te van a borrar, incluso de la vida. Fijaros cuántos muertos llevamos ya solo en España este último año por violencia de género. Por tanto, no solo te borran de la cultura, no solo te borran de la religión, no solo te borran del arte, es que te quitan la vida. Hemos intentado hacer 4 retratos: el de la Venus de Willendorf, el de Seurat, el de la Artemisia Gentileschi y el de la Bárbara Kruger, como elementos de investigación para ver qué hay detrás y cómo desde ellos podemos hacer algo contra el régimen, la mirada y el sistema patriarcal. Por último, aquí tenéis una lista. He confeccionado 220 nombres de artistas mujeres desde la época de la Edad Medieval, el Renacimiento, el Barroco, siglo XVIII, XIX, las primeras y segundas vanguardias y la perspectiva contemporánea. Aquí están las que salen en los libros, las importantes, las más conocidas. Habría muchísimas más, evidentemente, y a nivel local no digamos, pero por lo menos deberían de estar al mismo nivel que están los hombres que estudiamos en Historia del Arte. Espero, confío y deseo que con esta rápida y breve presentación, en la que básicamente lo que he pretendido es decir
El arte también puede ser un elemento de investigación, además de un elemento de placer, de análisis, de estética, etcétera, etcétera, para poder, en cierta manera, poder vivir un poco mejor en el mundo que nos ha tocado. Muchas gracias. Bueno, Joan, muchísimas gracias. La verdad es que es una barbaridad de ver lo sesgada, ¿no?, que está la lectura de la historia del arte y qué perspectiva siempre tan androcéntrica. Y bueno, tenemos aquí varias preguntas que estoy organizando en bloques, así que vamos allá. Pues mira, por ejemplo, el compañero Joan propone sobre el primer bloque. ¿No podría ser al contrario? Es decir, que el uso del rojo simbolice la sangre y la tierra, que para los Imba están directamente relacionados a la vida y a a la capacidad de dar vida, a la fertilidad. Bien, el tema, todo lo que he dicho yo son hipótesis para poder explicar. No podemos confundir lo que hacen las tribus actuales con lo que pasaba en la prehistoria. Sería decir que las tribus actuales todavía viven en la prehistoria, lo cual es falso. Simplemente lo ponemos como ejemplo para ver que el pintarse, además, no son tribus agrarias, con lo cual el tema de la tierra no tiene por qué ser substancial en estas culturas. Si fueran neolíticas, sí que podríamos establecer, en el neolítico aparece la madre tierra. ¿Por qué? Porque tú plantas una semilla y al cabo de un tiempo se convierte en planta. Por tanto, la tierra es fértil, es productiva. Pero antes, cuando es la caza-recolección, no, la tierra no tiene el papel que tendrá después. Lo que sí ponemos el ejemplo, no para demostrar que nuestra hipótesis es correcta, sino para decir, hey, hoy todavía hay este tipo de rituales que más o menos parece que pudiesen ser los que originaron el arte. Hay un elemento claro. ¿Cuándo se pintan de rojo algunas tribus? Cuando la niña pequeña tiene por primera vez la menstruación. Deberían, si no, de estar pintados de rojo siempre. Vale, continuamos con la compañera Silvia. Pregunta, ¿los ejemplos referidos forman parte de una visión colonizada por la cultura judeocristiana y eurocentrista? ¿Qué propuestas planteas para enseñar desde el arte a la diversidad de la sociedad? Esto es para otro webinar, ¿no? No, a ver, Sí, totalmente. mira, me voy a autocitar aunque quede muy pedante. En los vídeos últimos que estoy realizando en el canal, siempre, siempre, siempre hay la visión feminista. Es decir, si no introducimos además de la visión o la perspectiva semiótica y sociológica, no se introduce una perspectiva feminista, no estamos analizando a fondo nada. Por ejemplo, las señoritas de Aviñón de Picasso no se pueden entender sin una perspectiva feminista. Nada de Picasso se puede entender sin una perspectiva feminista, pero es que nada de prácticamente nadie, excepto de las artistas de la segunda mitad del siglo XX, en el que sí que hay ya todo un componente básicamente de producción y de concepción feminista. Pero el arte desde la mitad del siglo XX hasta el Paleolítico, si no introducimos, pero es que no hay que introducirlo solo en arte. ¿Me podéis decir cuántas filósofas conocéis? Claro, todo el mundo sabe lo de Platón y la teoría del conocimiento, pero ¿cuántas filósofas no se están tratando? Es decir, la filosofía es cosa de hombres, luego todo lo que han dicho es falso, es unilateral, es parcial, no nos interesa. Si no hay la otra realidad, y es lo que pasa con la Biblia está muy sesgada hacia el lado patriarcal. ¿Cuál es mi propuesta? Pues evidentemente, primero, siempre introducir al lado del análisis semiótico y sociológico el feminista y no quedarnos con la parte estética, la parte formal, que si la composición, que si la luz, que si el color, que si la perspectiva, porque eso no sirve de nada, absolutamente de nada. Es información, no es formación. Y lo que hay que hacer es aprovechar lo poco que podemos para formar a las nuevas generaciones.
¿No, no os asusta que hoy día los jóvenes estén votando a Vox y al PP? Y hemos Mucho. contribuido a ello. Yo ya sé que no voy a cambiar nada, pero por lo Bueno, lo menos, intentamos, lo intentamos. Bueno, continuamos con feminismo, ¿vale? Sara plantea, me gustaría plantear dos cuestiones. ¿Crees que el arte feminista actual está logrando un impacto social real más allá de los espacios culturales? Y, en segundo lugar, ¿qué papel puede jugar el arte hoy en la transformación efectiva de las estructuras patriarcales, más allá de la representación? nos lo estáis poniendo muy difícil. Primero, a ver, la primera cuestión, paréntesis. Cuando no existía cine, televisión y prensa, el arte era el elemento iconográfico que servía para formar a la gente. Cuando entrabas a una iglesia y veías al Cristo en majestad y veías que tenía una cara de pocos amigos y encima te hablaban del infierno con un cirio que estaba quemando y se veía una especie de cosas extrañas y tal, pues salías de la iglesia. Hoy día pasan dos cosas. Una, el arte tiene, pienso yo, el arte que llamamos arte y que enseñamos en clase, ojo, porque otra cosa sería discutir qué entendemos por arte hoy. Una gran parte del arte hoy es un puro mercado. Es decir, los artistas lo que hacen, así como hasta el mitad del siglo XIX, los artistas hacían lo que pedía la aristocracia, la nobleza, la corte y el rey. Ahora, después en el XIX, lo que pedía la burguesía y tal, ahora para vender lo que exponen es lo que ellos sienten. Es decir, el arte va muy bien para psicoanalizar al artista. Cada vez entiendo menos el arte contemporáneo porque dicen, no, es que esto expresa, bueno, pues que se quede en su casa lo que expresa. Y a mí qué me importa lo que expresa este señor. O sea, no me interesa si no refleja una realidad social. Es como muchas fotografías. A ver, podemos comparar la típica fotografía de boda. Ah, todo el mundo está allá y haces una foto. Aquello es arte. Aquello es una foto para el recuerdo. Otra cosa es lo que vemos en el WordPress. Son cosas, las dos son fotos, pero una tiene significado y la otra no. Pienso que gran parte del arte actual no tiene más significado que aquello que el artista le sale de donde sea y quiere vender. Y entonces, claro, tiene que hacer grandes barbaridades y cada vez cosas más extrañas para distinguirse. Fijaros de que hoy día hay miles de artistas. Y claro, si todo el mundo quiere vivir de esto, hay que hacer cosas distintas. Y muchas veces no tienen ninguna conexión con la realidad. Por tanto, este tipo de arte no sirve para cambiar nada. Ahora, hay otro tipo de arte que sí que lucha, se expresa, por ejemplo, todo el fotoperiodismo. Muchas de las cosas que están pasando en Gaza, que están pasando en Hungría, que están pasando por todos los sitios del mundo, los conocemos gracias a fotos de periodistas. Estos también son fotos, pero esto sí que puede ilustrar y hacer variar un planteamiento. Entonces yo pienso que el arte, si va en esta dirección, sí que puede ayudar, por lo menos a hacer reflexionar a los que intentamos ir reflexionando como podemos y que siempre nos va bien que nos den un baño de cultura, un baño de algo para poder seguir respirando tranquilamente. Entonces, en este sentido, pienso que si distinguimos tipos de arte, hay algún arte que sí que más o menos puede. Pero, dicho esto, en el mundo actual, en que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, en que los hijos se quedan en casa hasta los 40 porque no hay manera de encontrar un piso. Claro, decir que el arte puede es minoritario. O sea, igual que la literatura de calidad. La gente lee mucha novela para distraerse y para pasar el rato. Novelas de fondo y tal, hay pocas y sirven para una minoría. Mm, la cosa es, ¿puedes, quieres, te interesa entrar en esta minoría o por tu tipo de vida, por la mochila que llevas, por lo que sea, es que ya no puedes entrar, no te interesa? Yo el día que vea a emigrantes árabes, emigrantes peruanos, emigrantes del Afganistán, a los que están en estas tiendas de supermercados actuales, en el Louvre,
Hombre, el mundo ha cambiado un poco. Mientras en el Louvre vea estudiantes que van por la fuerza y señores de una clase media o gente que va allí para decir yo he visto la Gioconda, cuando vea a todo el otro colectivo diré, quizás sí que hemos avanzado. Mientras tanto, en este sentido soy muy pesimista como Freud. La humanidad es un tipo de animal en vías de extinción. Ya, además, hoy en día en el arte contemporáneo también pasa mucho como que vamos a un poco a la risa, ¿no? A esas cosas, por ejemplo, esto de la escultura invisible, ¿no? O Catalán con el plátano, con comedia. Al final es la risa, ¿no? Es una llamada de atención. Bueno, estamos en ese punto. Eso también dice mucho de nuestra sociedad, Sí, refleja la sociedad. ya que dices catalán, claro, algunos artistas actuales se constituyen como marca y lo que tú compras y pagas es una marca, no un plátano enganchado en la pared con una cinta americana. Entonces, Ya. claro, los artistas quieren llegar a ser marcas. Las marcas que queramos son marcas y se compran y se publicitan y se consumen como marcas, aunque sean horribles para la salud. En arte pasa lo mismo. Hay unas auténticas marcas que son los que hoy día venden. Un artista hoy día es marca cuando vende por encima de $1 millón la obra. Y de estos hay, los hay. ¿Por qué? Porque hay gente que explotando a medio mundo tiene dinero para invertir en estas gilipolleces, como el plátano enganchado en la pared con una cinta. Que además se lo comieron, ¿no? Y fue como una performance final. Bueno, algunas preguntas más, ¿vale? Por aquí tenemos a Eva, que dice, muy interesante el análisis actual de esa puesta en escena en el concierto de Maluma. Muy interesante. Él es el protagonista del espectáculo, por tanto, debería ser él también el decorado. El espectáculo en sí, tal y como lo son las mujeres artistas en el mundo del espectáculo. El hombre en la música suele tener esa puesta en escena de poder. Rodeado de bailarinas, él mira e invita a otros a mirar, haciendo amagos de tocar, de acceder a ellas. Se reproduce totalmente esa historia mirada. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. ¿Iría tanta gente a ver a Shakira si vistiera con un burka? Mira, pregunta de Gonzalo. Me gustaría preguntarte, en el caso de María Magdalena, una figura tan representada en el arte, ¿hasta qué punto cree que su imagen fue construida desde una mirada masculina? ¿Y qué aspectos de su verdadera relevancia histórica o simbólica se han silenciado? Vamos a Eh, tener que hacer otro webinar. Sobre María Magdalena, a ver, hay mucha cosa escrita desde que fue la amante de Jesús. El problema está en si queremos basarnos en documentos, en datos concretos, es decir, si somos o no somos historiadores o construimos a base de suposiciones. Entonces, el caso de María Magdalena es uno de estos casos. Lo que sí está claro es una cosa. Los 12 apóstoles eran machos. Los 4 evangelistas son machos. No todos los evangelios escritos son reconocidos por la Iglesia, aunque sean machos. ¿Por qué? Por ejemplo, porque no hablan de la resurrección. Este no es bueno. No hablan de María. Este no es bueno. Es decir, evidentemente todas las religiones que existen actualmente, todas tienen un componente patriarcal increíble. Recordad, no sé si recordáis, los rojiñas en Birmania, que es uno de los pueblos que ha sufrido una de las persecuciones. Detrás estaban los budistas. En cambio, aquí la idea del budismo es la paz, la meditación, el silencio. No sé, nos ha llegado un budismo que no tiene nada que ver con el budismo de allá. Claro, cuando ves a los budistas vestidos con aquellas sábanas rojizas y tal, persiguiendo a rojiñas y echándoles piedras, vaya, que respiren un poco, que mediten un poco y que dejen de hacer el gilipollas. Es decir, todas las religiones tienen este componente. De entrada, porque cuando aparecieron, el dominio estaba clarísimamente masculinizado, el poder estaba en manos masculinas. Por tanto, es normal. Fijaros, es que la misma Virgen María
aparece poquísimo en el Evangelio. Hombre, si es la madre de, tendría que tener un papel protagonista, pero es que las madres no cuentan, ni aquí ni allá. Que te lo puedes pasar muy bien leyendo un libro diciendo que María Magdalena es la que inventó la fotocopia porque es la que puso el paño en la cara de Cristo y quedó marcada allá, o que es la esposa o la amante. Vale, a mí lo que me interesa es decir, a ver, es un personaje, ¿por qué aparece? ¿Cuándo aparece? ¿Tenemos datos para poder decir una cosa? Que los hay, que se está investigando, pero pienso que hay que ir en ese sentido siendo cauteloso. Pregunta de Conchita. Hola, Joan, es un placer escucharte. Y es verdad que ha sido todo un placer escucharte. Dice, parece increíble que actualmente no se muestre todo este arte femenino escondido. Hoy en día sigue habiendo un machismo extremo entre los adolescentes. ¿Crees que divulgar estos conocimientos en las escuelas podría ser el principio de un cambio importante en esta mirada femenina? Otro webinar. Es que la escuela es importantísima. Fijaros que la teoría esta pedagógica del el constructivismo nos dice que las ideas previas, las primeras ideas que uno tiene de algo, son las más sólidas y las más difíciles de erradicar. ¿Por qué? Porque si tu profe te ha explicado cuando tenías 10 años no sé qué, el otro profe de bachillerato que te explique algo distinto, el alumno dirá, el raro es el del bachillerato, no el de párvulos. Entonces, las ideas previas son muy complicadas de desmontar. ¿Por qué? Porque, primero, no nos gusta pensar que nos han engañado y, por tanto, no aceptamos cambiar nuestra manera de pensar. Y segundo, porque arreglan muy a fondo, porque nos forman parte de nuestra propia identidad. Si dejamos de pensar y de ser como somos para adoptar otra cosmovisión, esto no es fácil. Entonces, que en la escuela se debería modificar básicamente, pero es que todo, fijaros, las matemáticas no tienen un componente de género. Sería complicadísimo, pero lo tienen. La física, la química, es decir, cosas que parecen neutras no son neutras. Y no digamos la literatura, la historia, el arte, es decir, las letras. Claro, ¿qué estamos dando? El tema, por ejemplo, mismo de historia de España. ¿Qué se está dando de historia de España a los alumnos españoles? ¿Qué idea tienen de la nación? No, es que de entrada la palabra nación no es una palabra histórica, es una palabra emocional. Y la hacemos servir en plan emocional y por eso tiene tantos seguidores y tanto discurso. Pero coged cualquier diccionario serio de historia y no aparece la palabra nación. Porque la palabra nación significa simplemente el lugar donde he nacido. Punto. Todo lo otro que le hemos añadido es esto, añadidura. No existen las naciones, ni siempre han existido y dejarán de existir, por suerte. Pero no. Ahora, desmonta los prejuicios, desmonta a Viriato, desmonta que los reyes católicos eran reinos de España. Únicamente eran reinos de España cuando estaban haciendo el amor, que entonces estaban juntos, pero el resto, uno era de Castilla y el otro de Aragón. El arbolito desde chiquitito, ¿no? ¿Eh? Sí, exacto. Sí, Claro, por aquí, bueno, yo que soy del sur, por aquí decimos el arbolito desde chiquitito. pero es que esto también me lo contaban a mí. Cuando es un árbol es Sí, pequeño, lo puedes hacer ir hacia donde quieras. Cuando es gordote y mayor, ya no hay manera de moverlo. Claro, es pues que, sí. ¿por qué crees que la Iglesia Católica hace que la gente haga la comunión a los 7 o 8 años y no a los 43? Yo también quería Son hacerte una preguntas pregunta. son preguntas muy complejas y claro, y en una situación, diríamos, de webinar no presencial y con el tiempo que se nos echa encima, pero yo agradezco mucho porque han sido preguntas muy inteligentes, muy profundas y que yo no puedo, primero que no sé resolver, porque ojalá, que ha sido muy interesante. Yo agradezco mucho estas aportaciones porque, bueno, todavía hay esperanza en la humanidad porque hay gente que piensa. Te hago la última, ¿vale? La Vale, última. La última y nos vamos.
Vale, mira, sobre la Venus de Willendorf, ¿vale? Bueno, donde está claro que los arqueólogos, los historiadores, todos los trabajadores eran hombres, así que se presupone que son obras talladas por hombres. El Es una, concepto de diosas, ¿no? De musas, de artistas, donde la mujer siempre se sitúa como un objeto pasivo del arte. Y se presupone que todo en la historia del arte es obra de hombres y, bueno, y además heterosexuales, como bien has indicado durante el webinar. Entonces, ¿crees que hoy, o mejor dicho, que algún día realmente superaremos la idea de la mujer como objeto visual del arte? una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es, los historiadores tenemos la suerte de mirar de ahora hacia atrás. Los que miran hacia adelante son profetas, son influencers, son, es decir, no sé lo que pasará. Lo que sí está claro es que me imagino que vamos hacia una tercera guerra mundial, no forzosamente militarizada, pero sí cultural, en la cual estamos retrocediendo a marchas forzadas hacia el siglo XIX. Han cambiado las cosas tan rápidamente. Si pensamos en cómo vivían mis padres, claro, yo ya soy mayor, por tanto, los abuelos de quienes me están escuchando, de cómo vivían, de cómo era su ciudad, de cómo conocían a la gente y se saludaban por la calle. Ahora pasas por la calle principal de tu pueblo y el que no es de Afganistán es de no sé dónde. El que es, entonces, la ciudad ha perdido aquella identidad que tenía hace unos cuantos años, la gente ya no se encuentra en los ateneos, es decir, ha cambiado tantas cosas que mucha gente no acaba de entender en qué mundo está viviendo. Para los que han estudiado historia, yo pienso que lo que está pasando actualmente es un poco lo que pasó en la época helenística griega. Es decir, cuando el mundo se nos hace muy grande, nos replegamos hacia el interior. Por esto vuelven a aparecer espiritualidades y formas religiosas. La gente se centra mucho en su mundo local, su terruño, su tierra pequeña. ¿Por qué? Claro, yo no puedo hacer nada para parar lo de Gaza. No puedo hacer nada para lo de Ucrania. No puedo hacer. Es decir, el mundo se ha hecho tan grande que lo que yo puedo es hacer un webinar, que es ni media gota de agua en medio de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente le cuesta vivir en la incertidumbre, le cuesta vivir sin un futuro claro, le cuesta, diríamos, navegar, se aferra a lo suyo, se aferra a la familia. ¿Qué va a pasar? Ni idea. Ya. Ojalá pudiese ser optimista y pensar, no, no, seguro, los derechos se conquistan, no se dan. Por tanto, si tenemos vacaciones es porque murieron obreros para conseguirlas. Si tenemos 8 horas de trabajo es porque murieron obreros para conseguirlas. Si tenemos la mili actualmente es voluntaria es porque hubo gente encarcelada muchos años para conseguir que la mili no fuera obligatoria. Es decir, nos olvidamos que debajo de los derechos hay mucha sangre derramada y nos cuesta ser uno de ellos. Las cosas no son fáciles de conseguir y son muy fáciles de perder. Pienso que a través de estos nodos, hacemos lo que podemos para intentar, por lo menos, recuperar la memoria e intentar frenar en lo posible la marcha atrás. Bueno, Joan, pues hemos finalizado. No sabemos cómo agradecerte tu generosidad, Ah, tu dedicación, tu tiempo desde la comunidad, desde el Nodo de Cultura, de verdad. Ojalá volvamos a hacer otro webinar y cuando tengamos el queráis. honor de contar contigo. Muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis y para seguir luchando para intentar que las cosas vayan un poquito mejor. Muchas gracias. A ti siempre, Joan.